Estoy seguro de que alguna vez os ha pasado que estáis con una red neuronal tratando de entrenarla con un dataset específico y veis que la red es capaz de entrenarse, pero también veis que le falta tamaño, le falta complejidad para ajustar el dataset tan complejo que tenéis. Lo típico es, tienes un dataset, creas un perceptrón, ves que el perceptrón empieza a aprender, pero es como que no tiene la capacidad suficiente. Como que llega a un punto en el que ya no puede aprender más y lo que haces es aumentar el tamaño, pensando que una red más grande, con una mayor complejidad, va a ser capaz de ajustar mejor el dataset. Y lo que te encuentras es que justo te encuentras lo contrario, algo antiintuitivo, y es que con una red mucho más grande, de repente se entrena mucho peor, o simplemente no es capaz de empezar el entrenamiento. Bueno, pues esto es más común de lo que parece y tiene su explicación matemática, y fue la ResNet haciendo un bloque que se conoce como el bloque residual, que empezó en 2016, la que trajo la solución y sobre todo la explicación a por qué pasa esto de una mayor red neuronal y una peor, digamos, aproximación a tu problema. Y es que la profundidad, es decir, el tamaño de capas ocultas que tiene tu red, es siempre igual a una mayor capacidad de representación. Bueno, sí y no. Es decir, vamos a tener una mayor capacidad de representación, pero puede que no representemos la función simple que queremos representar de nuestro dataset. Vamos a explicar esto y vamos a ver cómo la ResNet soluciona este problema. Bien, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillito para que se entienda en qué consiste esto, ¿vale? Para que se vea muy claro por qué una mayor profundidad no es un mayor ajuste a una función. Vamos a suponer que queremos hacer una red neuronal que ajuste este x al cuadrado. Vamos a empezar por una neurona. Entonces, a esta neurona le entra x, se multiplica por un peso, luego se le suma un sesgo y se le hace el cuadrado. Pues vamos a tener algo así como que nuestra y va a ser la omega por x más la u. Y todo esto al cuadrado. Si hacemos esto, basta con que la omega sea 1, que la u sea 0, y entonces tendríamos 1 por x más 0 al cuadrado, tendríamos x al cuadrado. Es decir, que esta red neuronal de una neurona es capaz de representar esta función. Pero ¿qué pasaría si ahora metemos una neurona más? Bien, si metemos una neurona más, tenemos x multiplicado por omega 1, se le suma u1, se le hace el cuadrado y de nuevo se hace el mismo proceso por omega 2 más u2 y al cuadrado. Tendríamos esta expresión. Es decir, omega 1 por x más u al cuadrado, todo esto por omega 2 más u2 al cuadrado. Si desarrollamos este término, aparece este término que lo podemos desarrollar aquí, todo esto al cuadrado. Para que esta y sea x al cuadrado, todo esto tiene que ser igual a x. Y así obtendríamos el x al cuadrado que queremos obtener para que esta red tenga la misma representación que esta otra red. Bien, pues eso no va a suceder. Os invito a que probéis a sustituir números en omega 2, omega 1, u1 y u2, y vais a ver que no hay forma humana de sustituir números en esos términos para que esto acabe siendo igual a x. Por tanto, esta nueva red, que es mayor que la red anterior, nunca va a poder tener la capacidad de representación de x2. O sea, x al cuadrado. Por eso se dice que esto es un aproximador universal. No es una forma de poner una parametrización de una función universal, porque esto solo va a ser capaz de representar esta familia de funciones. Bien, vamos a ver un ejemplo en el que una red más compleja sí que puede tener un solapamiento con una red más simple. Vamos a suponer que tenemos esta red de una neurona donde esto es una sigmoide. Pues bien,
Si omega es 0, la y acaba siendo esta constante. Bueno, acaba siendo 1 partido de 1 más esta constante. Entonces, bueno, sería aproximadamente esto. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer... Bueno, esto... Nos podemos olvidar de este término. Esto va a ser una constante. Y ahora, vamos a hacer una red que sea de 2 neuronas. Pero esta vez, esto va a ser una ReLU y esto va a ser simplemente ninguna función de activación, simplemente Z. Pues tendríamos este término. ¿Y qué ocurre si esta omega 2 es 0? Sí, simplemente, a ver. Sí, simplemente si omega 2 es 0, entonces, con que esto sea una constante, pues la representación de esta red neuronal va a coincidir con esta. Simplemente tienen que hacer match es esta constante con el resultado de esta constante cuando esto es 0. Bien, aquí tendríamos estas dos situaciones. En la primera de las situaciones, donde tenemos que esto queremos que represente x al cuadrado, pues esta f podría ser x al cuadrado. Esta otra f pues podría ser 2x al cuadrado más 3. Tendríamos que esto representa todo este conjunto de funciones. Y que cuando tenemos dos neuronas, esta g que es la que hemos calculado con esto, x al cuadrado, o sea, z al cuadrado, perdón, z al cuadrado, pues representaría toda otra serie de funciones. Serían en número mayor que estas, pero no solaparían. Es decir, esta x al cuadrado no está en este nuevo conjunto de funciones. ¿Vale? Estoy hablando, para que no nos perdamos, de esta red y esta red. Esta red representaría el conjunto de funciones g y esta red representaría el conjunto de funciones f. ¿Vale? No solapan en cuanto a representación de funciones. Sin embargo, las dos siguientes que hemos visto, donde aquí tenemos la sigmoide y aquí tenemos la ReLU y ninguna función de activación, sí que solapan en las funciones que son constantes. Pero habrá otras funciones en las que no solapen y G, como tiene dos neuronas, pues va a ser en área mayor que F. El conjunto de funciones G va a ser mayor que el conjunto de funciones que puede representar F. Por tanto, un mayor número de neuronas, una mayor profundidad de la red, da un mayor poder de representación porque el área de G es mayor que el área de F, pero no tiene por qué solapar G con F. Eso quiere decir que si queremos aproximar cada vez mejor y mejor la función, por ejemplo, f de n, no basta con que aumentemos el número de neuronas. Hay que aumentar el número de neuronas asegurándonos de que las nuevas Gs van a solapar con las Fs. Es decir, la situación deseable sería esta. Que tengamos una primera red pequeña que represente el conjunto de funciones f1. Luego una red más grande que represente el conjunto de funciones f2. Y así sucesivamente, que vayamos aumentando el tamaño de nuestra red neuronal y cada vez podamos representar un conjunto de funciones más grande, pero que contenga el conjunto de funciones anterior. Y esto es lo que consigue la ResNet. ¿Cómo lo consigue? Pues lo consigue creando esta conexión. Esta conexión que lo que hace es lo siguiente. Viene la X, se multiplica por el omega 1 como siempre, se le suma el U1 como siempre, se le hace la función de activación y la salida pasa a la siguiente neurona, como un perceptrón normal, pero se guarda y cuando haya salido de aquí, se suma por aquí lo que haya salido de aquí. De manera que si lo que sale de aquí es, por ejemplo, x al cuadrado, y llegamos por aquí a una función mucho más compleja que x al cuadrado, como aquí se le va a sumar
x al cuadrado, con que esta omega 2 y esta u2 sea 0, hemos conseguido que esta nueva red neuronal represente todo lo que podía representar esto. Es decir, si esto es 0 y esto es 0, hemos recuperado esta red neuronal mucho más pequeña. Esto se ve sencillamente con que x1 es esta salida, que tiene esta forma, y luego y va a ser la salida anterior, que viene por aquí, más todo este camino, lo que sale de aquí por omega 2, más el x1 por omega 2, más el u2 al cuadrado. De manera que si esto es 0, hemos recuperado la red neuronal que teníamos antes. Por tanto, estamos en esta situación. Teníamos la primera red y ahora la nueva recupera toda la antigua más el poder de representación de la nueva red. Y con esto conseguimos que mayor profundidad no equivalga a salirnos fuera de la función que estábamos consiguiendo representar con una red neuronal más pequeña. Y bueno, si estáis pensando que cómo esto influye, o esta red neuronal, cómo sería en una red neuronal convolucional, o en un, por ejemplo, en una... ¿cómo es la que hemos visto en el vídeo anterior? En un Inception o lo que sea. Pues esto va a consistir en lo siguiente. Lo he representado así. Vamos a tener primero esta red neuronal, que es la que tenemos antes de aumentar el tamaño. Imaginaos que tenemos aquí, esto puede ser una convolucional, esto puede ser una VGG, esto puede ser un perceptrón, esto pueden ser bloques Inception. Da igual lo que sea esto. De manera que cuando llegamos aquí vemos que no consigue representar del todo el dataset que queremos y decidimos aumentar el tamaño. Pues aquí lo que hacemos es enganchar un bloque residual. Lo que salga de aquí, lo metemos a la salida de la nueva red que le hemos metido. Y lo nuevo que le podemos meter, pues puede ser cualquier cosa. Un bloque Inception, un bloque VGG, un perceptrón, lo que queramos. De manera que aquí cuando enganche, hemos recuperado el buen resultado que teníamos antes, más todo esto nuevo que va a hacer que su poder de representación aumente. Bien, esto podría dar lugar a una situación en la que hemos aumentado demasiado el tamaño de la red. Y eso ya sabéis que trae de la mano un desvanecimiento del gradiente. Pero en este caso no ocurre eso. Y no ocurre eso por la siguiente razón. Y es que la salida del bloque residual va a ser la red neuronal que hemos empalmado, ¿vale? La red neuronal que hemos... O sea, el trozo que hemos aumentado a nuestra red neuronal más lo que ya llevábamos de antes. Si ahora hacemos la derivada del error con respecto a un parámetro, la regla de la cadena nos lleva a una expresión de este tipo, donde aparece esta derivada, la derivada de y con respecto a esta x. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, pues eso nos va a dar la derivada de f con respecto a x y la derivada de x con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a x? Es 1. Eso quiere decir que si esto es 0, si la derivada de esto es 0, siempre va a sobrevivir, siempre va a sobrevivir el 1. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí va a sobrevivir en la retropropagación un 1. De manera que si hacemos la retropropagación por este camino, puede que tengamos desvanecimiento del gradiente y cuando lleguemos aquí la derivada sea 0. Pero si seguimos este camino, la derivada por aquí va a ser 1 y por aquí va a continuar. Por tanto, añadir este trozo no hace que haya desvanecimiento del gradiente, porque la derivada va a venir por este camino y va a ser exactamente la misma derivada que si no hubiéramos aumentado el tamaño de la red. Por tanto, este aumento del tamaño de la red no va a influir justo por este término en el desvanecimiento del gradiente. Este trozo se va a entrenar igual que si no hubiéramos aumentado el tamaño de la red. De manera que podemos, entre comillas,
aumentar el tamaño de la red a coste cero. No va a perjudicar al entrenamiento. Y eso evita el desvanecimiento del gradiente. Bien, con esto ya habríamos entendido en qué consiste un bloque residual, habríamos entendido en qué consiste la ResNet, pero dejadme que os ponga un poquito el caramelo en los labios. Para los que me estéis escuchando, que seáis matemáticos, físicos o cosas similares, ingenieros o lo que sea, fijaos, esto se parece mucho a los métodos de integración numérica discreta. Fijaos que cuando tenemos una serie de ecuaciones diferenciales, resolver una ecuación diferencial, por ejemplo, derivada de x, derivada de t igual a f de x de t, esto, si lo discretizamos, va a ser delta de x, delta de t, igual a f de x de t, y si hacemos x final menos x inicial entre delta de t, esto f de x de t, podemos pasar esto multiplicando delta de t, ¿vale? Lo quitaríamos de aquí. Y ahora esto lo podemos pasar sumando, de manera que te queda x de f, o mejor dicho, x de t más 1 igual a x de t, que sería el x inicial que pasa sumando, más delta de t por la f de x de t. Es decir, esto sería lo que sale de una red neuronal y esto sería el residuo. Por tanto, esta propagación numérica de una ecuación diferencial se puede representar por esta propagación en el tiempo o en la red de esta x inicial. Por tanto, podemos decir que esto podría ser x de t y esto x de t más 1. Es decir, que este tipo de redes van a ser, ya veremos en vídeos posteriores, algo muy parecido a las ecuaciones diferenciales discretas en física. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que incorporéis estos truquitos en vuestras redes y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.